Hábito 3. Deshágase de la carga. Los pecados y cuestiones sin resolver la agobiarán y perjudicarán su habilidad de navegar por la vida. Sobrecargar un buque es una de las cosas más peligrosas que una compañía naviera puede hacer. Esta es la razón por la cual los laterales de los barcos están marcados con una línea de carga, la cual desaparece debajo del agua si el barco está sobrecargado. Las autoridades de inspección no permitirán que un barco zarpe si la línea de carga indica que está llevando demasiado cargamento. Sin embargo, aún así, las compañías buscan la manera de violar las normas y se arriesgan a sobrecargar los barcos. La línea de carga del transbordador Seoul de Corea del Sur mostraba que el cargamento del buque estaba en regla cuando zarpó con 476 pasajeros, la mayoría de los cuales eran estudiantes de la escuela secundaria. Los que iban a bordo desconocían que la compañía habría sobrecargado el buque con más de 3 veces la carga máxima permitida. Para enmascarar el peso del cargamento ilegal y llevar la línea de carga del barco a nivel correcto, la tripulación se quedó con solo 580 de las 2040 toneladas recomendadas del agua de lastre del último compartimento del transbordador. El agua de lastre es importante para contrarrestar el peso del cargamento, los vehículos y los pasajeros arriba del barco. El 16 de abril del 2014, el infortunado transbordador partió con destino a la isla turística, seriamente sobrecargado. Todo iba bien hasta que llegaron a la parte más desafiante del viaje, una vía fluvial con corrientes traicioneras. Los tripulantes tenían que tener mucho cuidado y dirigir manualmente la nave a través de ese peligroso canal. Desafortunadamente, cuando el timonel giró el timón de manera brusca para ajustar el curso, muchos de los contenedores de la carga pesada de pronto se desplazaron en su interior, causando que el barco recibiera mayor peso de un lado. El agua fluyó por la puerta del embarque de carga. No pasó mucho tiempo antes de que el transbordador se hundiera. Más de 300 de las 476 personas a bordo murieron. La mayoría de las víctimas eran estudiantes. El capitán y 3 miembros de la tripulación fueron acusados de homicidio. Docenas de funcionarios de la compañía del transbordador, inspectores de seguridad y oficiales guardacostas fueron encarcelados y condenados por varios cargos penales relacionados con el naufragio. El incidente condujo a la persecución y muerte del multimillonario que era propietario de la naviera. El hecho desencadenó protestas contra el gobierno y violentos enfrentamientos con la policía, los cuales dejaron docenas de heridos. La tragedia contribuyó a la destitución del presidente del país. Fue uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Corea del Sur. Todas estas consecuencias trágicas pudieron haberse evitado si la tripulación no hubiera sobrecargado el barco. Equipaje no autorizado. Al igual que el Seoul, las mujeres débiles de Éfeso estaban sobrecargadas de equipaje no autorizado. Estaban cargadas de pecado. La palabra griega para cargada significa llevar un montón o una pila de algo. El verbo era usado en la literatura hebrea para describir la acción de cargar un carro por las nubes al apilar encima cada vez más cosas. Sugiere una acumulación que es pesada, engorrosa y difícil de manejar. La imagen que me viene a la mente es todos los vehículos sobrecargados que vi en una visita a Tailandia. Nunca había visto bicicletas, motocicletas o camionetas con cargas apiladas tan alevosamente altas. Haga una búsqueda en la internet sobre imágenes de vehículos sobrecargados en Tailandia para que vea de lo que estoy hablando. Se sorprenderá. Hay una foto de una pequeña camioneta que estaba tan sobrecargada que se partió a la mitad. Ver estos vehículos sobrecargados en las rutas de Chiang Mai y Bangkok fue fascinante, pero a su vez atemorizante porque resultaba evidente que estos vehículos no eran estables y podían chocar en cualquier momento. De manera muy similar, las mujeres débiles de Éfeso estaban cargadas de montones de pecados que las volvían espiritualmente inestables y susceptibles a sufrir una tragedia.
Existen cargas que se supone que debemos llevar y cargas que no debemos llevar. El Señor nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades, tribulaciones y aflicciones de la vida. Tenemos que soportar estos tipos de carga. Él nos promete que las mismas nunca serán más de lo que somos capaces de soportar. No nos hundirán por debajo de la línea de carga. Sin embargo, no fuimos destinadas a llevar las cargas de los pecados sin confesar, la culpa y la vergüenza. Estos tipos de cargas no autorizadas nos agobian y nos será difícil navegar los mares de la vida a salvo. Si estamos cargadas de pecados, seremos mucho más propensas a volcarnos y hundirnos. Por esta razón, una mujer fuerte tiene el hábito de despojarse del pecado, la culpa y la vergüenza. Errar el blanco. En el 2017, en la entrega de los premios CMA, la cantante de música country Carrie Underwood cantó un viejo himno con el estribillo: «Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid». La cantó en conmemoración a los colegas de la industria de la música country y las víctimas del tiroteo masivo en el Harvest Festival en Las Vegas. Si bien el homenaje fue hermoso y conmovedor, muchos usaron las redes sociales para criticar a Underwood por haberse referido a las víctimas como pecadores. El concepto del pecado no es popular en estos días. La mayoría de las personas creen que deben ser libres para vivir como quieren sin que nadie les diga qué hacer. Creen que mientras no hagan daño, tienen el derecho de decidir por sí mismas lo que es aceptable basándose en sus propias opiniones. Piensan que los errores sociales modernos, tales como herir los sentimientos de las personas al etiquetar sus comportamientos como pecaminosos, son el único pecado verdadero que hay. Esa mentalidad resulta evidente en la definición principal de pecado del Urban Dictionary, diccionario urbano, el cual define el pecado de esta manera. Pecar significa hacer daño, pecaminoso significa dañino, sin pecado significa inofensivo. ¿Es pecado un pensamiento, palabra o acción en particular? Si es dañino, es pecaminoso. Si es inofensivo, está libre de pecado. En otras palabras, si se siente herido u ofendido, lastimado por lo que digo o hago, entonces es pecado contra usted. Si bien el concepto de daño puede llegar a reflejar la definición popular del pecado, y aunque el pecado sea indudablemente dañino, eso no se alinea con lo que la Biblia dice acerca del pecado. ¿Qué es exactamente el pecado? La Escritura nos enseña que el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. No tiene nada que ver con no cumplir con sus normas o que usted no cumpla con las mías. Billy Graham explicó que el pecado es cualquier pensamiento o acción que no cumpla con la voluntad de Dios. Dios es perfecto y todo lo que hagamos que no alcance su perfección es pecado. Pecar significa que hemos hecho algo malo, o bien hicimos algo que Dios dice que no debemos hacer, o no hicimos algo que deberíamos haber hecho. Juan 14:23, Santiago 4:17. Pecamos cuando dejamos de amar a Dios, cuando dejamos de estimarlo, confiar en Él, buscarlo y obedecerlo con todo nuestro corazón. El pecado abarca más que mandamientos como no matarás, no robarás y no cometerás adulterio. La mayoría de las personas reconocen que estas acciones califican como pecado. Sin embargo, Jesús enseñó que las actitudes ocultas tales como el desprecio, la codicia y la dureza de corazón también son pecados, incluso si estas actitudes no resultan en acciones pecaminosas.